No se puede seguir con la política del empate. La ciudadanía no termina de sacudirse del asombro que provocan ciertas conductas llevadas adelante por las autoridades cuando aparece otra y otra práctica reñida con la ética. Cuesta encontrar una semana en que la política no esté salpicada por la corrupción, situación gravísima, pues la podredumbre en la que caen las instituciones del Estado no es ilimitada, no es eterna, tarde o temprano se derrumba, dando paso a regímenes autoritarios que destruyen completamente la democracia. Chile hace años que es asediada por la corrupción. Las causas y consecuencias pueden encontrarse en distintos momentos en que la casta política acordó o pactó determinadas salidas a las crisis políticas. Cuando el 18 de octubre del año 2019 el pueblo se levantó sin la dirección de los partidos en todo el país y cuestionó los 30 años a través de la consigna "no eran 30 pesos sino 30 años", lo que había detrás de esa proclama era el hastío a la descomposición moral de quienes detentaban el poder: políticos, empresarios, jueces, curas, militares y policías, todos, unos más, unos menos, pero todos corruptos. ¿Cuál era el común denominador en todos los actos espurios del poder? La impunidad. De eso se había cansado el pueblo chileno, de la impunidad que es sinónimo de injusticia. La casta política siempre se ha unido para salvar el sistema que les permite gozar de todos los privilegios que en otras latitudes no alcanzarían. Por ejemplo, el que los congresistas sean los mejores pagados del planeta. El empate entre la derecha y la izquierda en estas últimas décadas ha sido notorio y repugnante, y ha sido fruto de pactos llevados adelante antes de que asumiera la conducción del Estado Patricio Aylwin después de la dictadura. Negociaciones llevadas adelante por Edgardo Benninger con la dictadura para evitar cambios estructurales es quizás la prueba más irrefutable de que se ha pactado para dar impunidad a actos aberrantes y atentatorios a los derechos de las personas. De hecho, impunidad no solo para quienes violaron los derechos humanos, sino para aquellos que se hicieron de la propiedad de las empresas públicas a través de privatizaciones oscuras. Otro caso emblemático de negociación pactada fue el de Longueira con Insulsa, que impidió, como algunos señalan, la caída antes de terminar su mandato a Ricardo Lagos por el caso Mop-Gate. La noticia de esta semana que se indicó a Fundación Democracia Viva, accediendo a recursos públicos de manera torcida, es una muestra más de la descomposición moral de la política y de los políticos. No han faltado aquellos que, evitando pronunciarse por el fondo del problema, recurren al empate, enarbolando los actos espurios de corrupción en que han caído personajes siniestros de la derecha. De eso no cabe duda. La derecha es mucho más corrupta que la izquierda. El caso de los municipios es por lejos una muestra de ello. Pero, ¿es suficiente constatar que la derecha es más corrupta que la izquierda para estar conformes y satisfechos? Por supuesto que no. Quienes se arrogan a abrazar las banderas de la izquierda no tienen derecho a defenderse enrostrándole a la derecha los cientos de casos de corrupción. La izquierda, la verdadera, esa que pone y está siempre del lado de los trabajadores, de los más débiles, de los abusados, jamás podrá justificar a aquellos que desde sus filas transgreden los más elementales principios de probidad, austeridad, honestidad y consecuencia. La política está asociada directamente a la ética. Una es consubstancial de la otra, y lo es porque la política solo puede desarrollarse en la esfera de lo público, y lo público es de todos, es abierto, es transparente, no es oculto ni secreto. En esa dimensión la ética encuentra su sentido, y el político está conminado en el espacio público a la búsqueda permanente del deber ser. Es el etos que la sociedad demanda, que los hombres y mujeres demandan para poner fin a la falta de ética en que se ha convertido, desgraciada y lamentablemente, la política chilena. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes en un nuevo programa de debate social en la radio
de Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 FM del dial, y a través de su señal online y por streaming a través del fanpage Canal.social. Saludamos a quienes hacen posible la transmisión, a la directora Namuc en este momento acompañando en la conducción, a Javier Márquez por la difusión en red y a Patricio Núñez en los controles, ausente por razones de fuerza mayor en estos momentos Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Ana? Bien, con este día lluvioso, muy lluvioso, y esperamos que la gente con menos recursos no lo esté pasando tan mal, porque si bien un poco de lluvia nos alegra, porque ante tanta sequía, la crisis del agua y todo, siempre es bienvenida un poco de agua. Los sectores más pobres, los sectores con menos recursos, son siempre los que se ven perjudicados con los malos, con el clima, así que esperemos que estén todos bajo resguardo. Mira tú, la introducción que acabas de hacer fue bastante, concentra todo lo que ha pasado en esta semana. En realidad ha sido una semana bastante movida en términos de datos sobre corrupción. O sea, es la corrupción actual, pero también le siguen, esta semana recién empezaron a ver, comenzó la investigación del caso Fuente Alba, por ejemplo, ¿ya? Y tenemos que recordar que eso significa, o sea, el caso Fuente Alba es el último de los comandantes en jefe de una serie de candidatos del ejército que muestran que están metidos en tremenda corrupción, usando platas fiscales desde Pinochet para adelante. Bueno, ningún ex comandante en jefe del ejército se ha salvado de Claro, estar procesado. todos están ahí, han metido las manos, están totalmente, es una institución totalmente corrupta, corrompida, y ya lleva muchos años con una investigación que está ahí, o sea, Bueno, ahora el Ministerio Público pide 15 años de presidio para el excomandante del ejército y 10 años para su mujer, Ana María Pinochet. De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, mientras se desempeñaba como comandante en jefe, el general en retiro recibía 6 millones de pesos mensuales provenientes de los gastos reservados. Además, se destinaban de esos recursos 10 millones mensuales para la mantención de la casa del comandante en jefe, más 2 millones para gastos de Anita Pinochet y 25 millones al año destinados a la caja chica y la fundación de la señora del ejército. Claro. Entonces la cosa es bastante grave. Bueno, hay y 120 al final, millones los entregados al ex general, es una cantidad, pero es impresionante de dinero que... Claro, y posterior a que dejara el cargo, él siguió recibiendo del ejército $250.000, Sí. más 120 millones que le fueron entregados al general. Bueno, esta es la información que ellos pueden, que está en la fiscalía, la información más concreta, digamos. Las platas sueltas, las platas que no están, digamos, que no están con una cosa más, no están acreditadas, esas se quedaron adentro, o sea, porque sabemos que se han hablado de muchos más millones de pesos que por cada general que se han embolsado de los montos estos de los gastos reservados, porque tenían chip libre, ellos podían gastar todo lo que quisieran, ¿ya? Y hay historias de cómo Fuente Alba con Anita Pinochet, lamentablemente lleva mi nombre también, se daba la gran vida con plata pública, ¿ya? Mientras hay que recordar que Chile es un país pobre. O sea, la gente que vive es un país pobre, una élite pequeña es la que tiene todos los recursos, pero los demás, la población en general, tiene muchas necesidades, tiene necesidades en salud, en vivienda, en infraestructura, en hospital. O sea, hay una serie de necesidades, y tenemos toda esta serie de corrupción con el ejército, carabineros, investigaciones. También hay una investigación, las municipalidades, que está Torrealba, que también lleva recién una semana detenido. Ayer se cumplió su primera semana en la Capitán Llávar, y él estuvo desde el 2011, entonces finalmente son historias antiguas que recién ahora están siendo juzgadas, y puede que no cumplan todo. Bueno, y está el caso de las ex alcaldesas, la de Viña del Mar y la de la comuna de Maipú, que abiertamente produjeron desfalco en
los recursos públicos del municipio afectando justamente a la comunidad. Claro, pero como tú dices, no se puede jugar al empate, ¿ya? El tema, digamos, de la labor pública merece la mayor transparencia. Y aquí, cuando aparecen, yo creo que es peor el daño que se le hace cuando es gente que dice estar por mejorar las condiciones de la gente, de la población, de los trabajadores, de los sectores, de las mayorías, ¿ya? Cuando hay sectores que se dicen de izquierda y que llegan a cargos con este objetivo, es más dañino, es más el daño, porque operan sobre la fe de la gente que le creyó. Y ahí retrocedemos como movimientos sociales que queremos hacer cambio, porque ya la gente piensa, bueno, o sea, esta gente se las va a arreglar, nos va a abandonar en cuanto tengan posibilidad, nos abandonan. Sí, yo creo que aquí es prudente, quizás pertinente, mejor dicho, emitir algún comentario sobre el particular. Efectivamente, la izquierda no puede darse ningún tipo de licencia respecto de no condenar como corresponde la corrupción. Es absolutamente impresentable, inaceptable que ciertos sectores pretendan, para justificar los actos espurios en los que han caído ciertos personajes de la izquierda, trayendo a colación los actos espurios en los que la derecha ha caído. No hay que perder de vista que siempre la izquierda a lo largo de la historia debatía y se decía muchas veces que la corrupción era prácticamente consustancial a la existencia de la derecha. Bueno, no bastaría con recordar la famosa frase de Balzac, cuando señalaba que detrás de cada fortuna se esconde un delito, se esconde un crimen. Es decir, la izquierda a lo largo de la historia siempre concluyó con que el gran patrimonio de la derecha era justamente de manera absolutamente conseguido de manera espuria. Bueno, no es absolutamente legítimo que esta izquierda pretenda hoy día empatar. Y aquí lo que se requiere es un estándar mucho más alto. Claro. Es decir, toda esta gente que se ha vestido, que se arroga la condición de izquierdista, debiera ser coherente con lo que supone ser de izquierda, es decir, un sujeto investido de una moral intachable, siempre del lado de los sectores más desposeídos, de los sectores más débiles, de los sectores que requieren de una asistencia permanente, parte no solamente del Estado, sino que de las instituciones. Y por lo tanto, la sanción para quien se corrompe de parte de la izquierda debe ser mucho más potente, debe ser ejemplificadora. Creo que eso es fundamental porque hay una señal muy potente que se da a los sindicatos, a las organizaciones sociales, que al reivindicar demandas sociales siempre se ubican en el plano de la política en la izquierda y no en la derecha. Yo creo que el problema viene desde el golpe para acá, porque tú mencionabas, digamos, la entrega de las empresas, de las empresas públicas que se entregaron a precio de huevo a empresarios, y ahí se empezaron a armar. También tenemos, por ejemplo, cuando se cerró ya en democracia, digamos, o finalizada la dictadura, se empezaron a vender también, se cerró Enacar, por ejemplo, Lota. También ahí supimos que también se cerró, pero se vendieron maquinaria dentro del mismo Estado a las empresas de los afines, digamos, de las autoridades mismas. O sea, cada vez que vemos, digamos, hay muchos ejemplos, muchas de las autoridades que tuvimos en un momento, uno le hurguetea un poco y encuentra cosas. Entonces, ¿sabes qué? A mí lo que me preocupa es que los jóvenes que que están ahora como autoridades, estén copiando demasiado los 30 años, las malas prácticas de estos 30 años, porque hay muchos de estos diputados, autoridades que ejercieron y que lo hicieron copiando, mantuvieron todo. El problema fue que se mantuvo acá, toda la imagen de la dictadura se instaló después del gol, esta democracia de los acuerdos. Dentro de esos acuerdos hubo de todo. Sí, bueno, lo grave también, el incidente de esta semana que ha capturado la prensa y creo que lo va a mantener una buena cantidad de días, quizás de semana, el tema de Fundación Democracia Viva, porque
se le entregó en bandeja De eso estábamos justamente a la hablando. derecha para que tome la ofensiva y oculte otros temas como el caso Raúl Torrealba. El caso emblemático de la semana pasada era el del diputado Mellado, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, que después de haber mentido Claro. descaradamente ante la opinión pública, finalmente terminó confesando antes de que lo pillaran de que Que había él sido había él sido quien él. grabó el audio y lo filtró en una reunión que el presidente de la República había convocado para abordar el tema en la macrozona sur. Esto es gravísimo porque, mira, el delito de fraude al fisco, de estafa al fisco, de tráfico de influencia, como se le podría imputar a determinadas autoridades, es gravísimo, pero también es gravísimo la mentira de un diputado públicamente. Y lo más increíble es que sectores de su coalición, digamos derechamente Renovación Nacional, el diputado Alessandri de la UDI, salieron a defenderlo. ¿Sí? Ya pidió disculpas con eso, basta. No, no basta con eso. Y eso es bueno decirlo a los auditores. No basta con eso. Un trabajador, una trabajadora, que en su empresa comete un acto reñido con la normativa, lo que pierde es sagrado, pierde su empleo. Y cuando comete un acto reñido con la norma, pierde su empleo sin derecho a indemnización, sin derecho a reparación. Y queda además marcado para siempre. Entonces el daño, la falta es sancionada ejemplarmente hacia un trabajador. ¿Y por qué los políticos, las políticas de este país, que gozan además de tremenda granjería, como ya lo hemos dicho, los mejores pagados en el planeta, pueden darse todo este tipo de licencias, actuar de manera impúdica frente a la ciudadanía sin que nadie pueda hacer nada? Por eso estamos como estamos. Yo creo que está mal el país. Es de esperar que la ciudadanía se comience a levantar, los trabajadores se comiencen a Que nos levantar, a vean exigir sus como con derechos. normalidad. O sea, yo Claro. creo que este es No el tema, normalizar digamos, estos actos de corrupción. porque tiene que ver mucho con, o sea, no podemos, hay que cuestionar y hay que tratar de presionar, porque ¿cómo se entiende de que los parlamentarios chilenos, ya, picantes los parlamentarios chilenos, hay que decirlo, o sea, finalmente no tienen altura para la discusión, no tienen buena, sus asesores casi no existen, ¿ya? No tienen buenas posturas. Reciban más que los parlamentarios alemanes, los suecos, los franceses, ganen más que eso y no se genera ninguna política que beneficie a la gente. Entonces, partiendo por eso, ya tenemos un país que normaliza, que ve cada día, y cuando hay tanta normalización se pierde la capacidad de asombro y se instala como norma. Yo creo que hay que tratar de vigilar, de ser más atentos y que no lo aceptemos como algo normal. Tenemos que reivindicar un poco la ética que existía antes, Así digamos. es. Estamos a 50 años, tenemos del golpe de Estado, donde se veía Bueno, eso creo que es relevante. mucho la ética, Sí, se sí. respiraba en esa. Mira, bueno, a propósito de este diputado tan particular, un diputado que en 1995 tuvo problemas judiciales, ya en el 84 tuvo varias querellas por giro doloso de cheque, escapó a la Argentina, volvió a Chile en el ¿Tú sigues con Mellado? 89. Sí, es que me parece relevante que la ciudadanía conozca quiénes son nuestros diputados del país, o sea, las autoridades que tienen que legislar en este país han tenido graves problemas con la justicia, y el giro doloso de cheque no es cualquier delito, porque es doloso, es decir, se provoca el daño conscientemente de que se va a producir un daño en beneficio propio. Si esa es la gravedad de un giro doloso Pero lo de cheque, que él hizo, digamos, de es mucho más grabar grave y que transmitir. robar, para que los auditores, es mucho más grave que robar, que hurtar, es mucho más grave el giro doloso de cheque, porque hay dolo del sujeto, es decir, produce el daño, la intencionalidad de dañar, pero para beneficiarse. Entonces, esta gente, ¿cómo es posible que llegue a ocupar un cargo en el Congreso? Por eso está la política tan desacreditada en nuestro país. Sí, hay que estar más vigilantes. Okay. Y un poco ya tenemos que está nuestro invitado irnos a nuestro alto. Antes del corte, mandar algunos saludos a la profesora, a nuestra querida profesora Mónica Aedo, que nos escucha habitualmente y siempre nos está dando sugerencias, escribe por las redes, una gran auditora. También a Andrea Riquelme, que siempre está ahí atenta a dar comentarios. Y a nuestro querido Germán Carrasco, un ferviente también auditor de nuestra radio, bueno, y a los que siempre saludamos, a Juan, a Miguel, a Ana,
A a Laurita, María, a Eugenia también, a sí, a toda Laura, todos. Laura, sí, tenías razón, Laura. Ajá. Bueno, Así que a todos con un gran abrazo. Y bueno, antes que hoy día nos vamos a encontrar todos en un encuentro con la historia, con el trabajo en la historia. Así también vamos a aprovechar de invitar a la casa del maestro, sí, a a la casa del maestro. nuestro Hoy radio día a las escucha a la Casa del 18, Maestro, sí, 18:30 en a Catedral, las esquina 19 Bulnes, horas. 19 horas. 19 horas. Metro Camin. Sí, estaremos ahí conversando con Alberto Muñoz, trabajador de Cristalerías Chile, Clotilde Soto, profesora, Profesora, y sí. Germán Carrasco, también trabajador de Sí. la educación, sobre la historia, En el sobre lo que contexto hacían. de los 50 Ujú. años, testimonios de protagonistas genuinos, verdaderos de los 50 años. Así Ya, que vamos a un corte musical con el sí. tema Desencuentro. Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile y en su señal online y por streaming a través de fanpage Canal.social y nuestro canal YouTube Canal.social. Estamos ahora con Andrés Solimano, doctor en Economía del Massachusetts Institute of Technology, MIT. Fue director de Países Andinos en el Banco Mundial y director ejecutivo por Chile en el Banco Interamericano del Desarrollo. Ha publicado ampliamente sobre crecimiento económico, desarrollo, globalización, economía política, reforma económica, pensiones, migración internacionales. Tenemos un amplio espectro como para tratar con, con Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Bienvenido a nuestro Anita, programa. un gusto estar aquí en el programa. Luis también. Muchas gracias. Me alegro de estar nuevamente en debate social. Sí. Muy buen programa, un invitado muy importante el programa. Sí, un invitado ya que no es primera vez. Andrés ha conversado mucho con nosotros, el público ya bueno, yo creo que ha sido los que escuchan nuestro programa y bueno, escuchan Radio Universidad de Chile, conocen bien a Andrés. Uh-huh. Y estamos conversando antes del corte musical sobre la corrupción, un tema lamentable que está golpeando a muchas sociedades, pero a la chilena también, esta enfermedad que daña tan profundamente a las democracias, porque finalmente la ciudadanía, ante la imposibilidad de hacer justicia, y al ver y observar que tanta impunidad es la que se generaliza, termina buscando o apoyando a sectores más firmes, más autoritarios, que terminan imponiendo. Que piensan que Claro. que no son corruptos. Entonces, ¿qué te parece esto tú que llegaste hace poco de Europa, estuviste afortunadamente ahí con tus responsabilidades, tienes una mirada un poco más global? ¿Qué te parece lo que está pasando? Pero además, Andrés tiene un libro que del 2009, entiendo. Las termitas del Estado. Termitas, entonces también que es un ensayo sobre corrupción, claro. Escudriñaste sobre el tema. Sí. Del 2009. Sí, el 2009. Claro, a ver, es un problema muy serio que afecta a muchos países y lamentablemente Chile parece no estar exento, o sea, no está exento de problemas de corrupción. A ver, se da muchas veces en los países que los sistemas políticos, los sistemas judiciales no funcionan bien, ¿no es cierto? Porque, digamos, si el sistema político fuera uno en que los líderes políticos, esto lo estaba escuchando un poquito antes de llegar, los parlamentarios, los miembros del Poder Ejecutivo, los políticos en general, tuvieran altos estándares éticos, digamos, morales, pensando que la función pública es antes que nada una función social y también moral, en el sentido de que a la persona se le da el privilegio de tener un poder mayor que el promedio de la ciudadanía para implementar y diseñar políticas públicas, y también al darle poder le dan acceso a recursos. Así es. Entonces, las personas tienen que actuar en función de un estándar ético adecuado a posiciones de alta responsabilidad. Es endémico, se da en muchas instituciones, lamentablemente. Se ha dado problemas en el Ejecutivo, problemas en el Parlamento, en otras instituciones, ¿no es cierto? También. Bueno, es un mal global que se da también en sociedades muy desiguales, en sociedades donde el dinero se está sobrevalorizado, como
como medida de éxito social Claro. y de prestigio. Son muchas cosas, factores Claro. culturales, institucionales, económicos. En tu labor, en tu cargo, Andrés, ¿has visto cómo se puede hacer alguna comparación? ¿Cómo se castiga en Chile? Porque igual acá hemos visto que se demoran años en juicio, o no, o simplemente no son castigados los actos de corrupción como se debiera. ¿Cómo has visto tú esta diferencia? Por ejemplo, en Sí, Estados Unidos, cuando hay actos de colusión, de sí, corrupción, sí. como lo hemos tenido en el último periodo. Sí, a ver, la legislación norteamericana yo diría que es menos tolerante eh, a los casos de corrupción, incluso han destituido autoridades máximas, ¿no es cierto? El caso de cuando Richard Nixon claro, hizo que eso sí, sí. las grabaciones del Hotel Watergate por allá por el Sí. año 1973, 74, en la convención del Partido Demócrata, llevó al final a la renuncia del presidente Nixon Ujú. por este caso de comportamiento poco ético. No fue corrupción monetaria, sino que era un comportamiento Sí. de espionaje político indebido en la sede Claro. del Partido Demócrata, porque el gobierno de Nixon era republicano. Ah, En Italia también, ¿no es cierto?, de la década de los 70 y 80, afectó muy fuerte al partido democristiano, al partido socialista. Bettino Bettino Craxi Craxi, claro. terminó, creo que en Túnez viviendo, y Sí, murió allá, exilado a Italia por casos de corrupción. sí es. Hay casos famosos, Ferdinando Marco en Ujú. la Filipina, digamos, que después muere y encuentran que la señora de él tenía, creo que 6.000 pares de 6.000, zapatos. sí, Una una cosa, cuestiones ya Claro. medio... Pero claro. ¿qué habría pasado Entonces, en, hay en- muchos casos, y en claro, África también. claro, me cuestiono, ¿qué habría pasado, por ejemplo, en Estados Unidos si se da el tema del caso Penta, por ejemplo, o Sokimich? Allá, Sí. ¿cuáles habrían sido las penas? Sería bueno, no, Sí, sí, bueno, es difícil decir exactamente, a pero ver creo qué que la pasa. legislación es más dura, castiga más estos casos y no hay lo que se da en Chile de que si la persona tiene acceso al poder político o tiene acceso al poder económico, las penas son mucho menores que si una persona de la calle, pobre, que roba algo. La justicia es bastante inclemente. Así es. Eh, Hay un Oye, sesgo clasista en eso. así es. Claro. Bueno, entremos en una materia que de la expertise de Andrés, y creo que para nuestros auditores también va a ser muy relevante. Se mantiene la situación de inestabilidad a nivel de la economía internacional por la guerra Europa, bueno, Rusia, Ucrania, genera todavía impactos fuertes en el entorno de Europa, Europa Central y por supuesto el resto de los países. Pero también hay un debilitamiento del dólar la última semana. ¿Puedes, Andrés, darnos una breve descripción en qué está la economía a nivel internacional después que vienes llegando y haber estado viendo lo que está pasando en Berlín, en París, en Londres, o sea, tres Sí, países fundamentales de Europa? ¿Mm? sí. A ver, yo diría que la economía internacional está sufriendo turbulencia, pero tiendo a ser un poquito más optimista de que eh, lo- la situación álgida después de la pandemia 2020, 21, 22, y el 22 con la intervención de Rusia en Ucrania y la guerra de Ucrania, eh, digamos, fueron demasiados shocks para la economía internacional y para la sociedad en un poco Poco periodo de tiempo, tiempo, porque claro. una pandemia de salud, que la gente tiene que quedarse en cuarentena en sus casas, se detiene la producción, la gente no puede salir a trabajar, cae la recaudación tributaria de los gobiernos, caen los ingresos, caen los salarios, los gobiernos empiezan a tomar medidas de emergencia para poder apoyar a la población que estaba en esa situación. Los países tienen que tomar mucho, sobre todo países en desarrollo medio, endeudarse para poder solventar demanda de transferencias del Estado que no estaban en la carpeta de nadie, porque por la pandemia nadie la pudo anticipar, etcétera. Después vino el problema de la inflación, ha venido el problema de la inflación, porque la Ese es gente el empezó a problema. acumular excedentes monetarios, disrupciones en las cadenas de oferta,
sube mucho el transporte, el costo del transporte marítimo, choque inflacionario. Después viene la invasión de Ucrania, que aumenta más porque Ucrania y Rusia son graneros del mundo, productores de trigo y cereales. Entonces viene un shock de ese tipo. Aumento del precio de la energía. Este año ha ido bajando un poco el precio del petróleo. Entonces, pilló al mundo en una situación muy complicada y bueno, la capacidad de los bancos centrales, la capacidad de los gobiernos de reaccionar ante tantos eventos simultáneos es limitada. Entonces, con un poco más de tiempo, ahora, pero yo diría, está el problema, la inflación es un problema, pero los índices muestran que empieza a ceder, empieza a Lo han ido bajar, controlando. la han ido de a poco controlando, pero el remedio que ha sido subir las tasas de interés por los bancos centrales produce otros problemas, que desacelera la actividad económica, tendencias más recesivas y crea un choque a la economía del tercer mundo que está muy endeudada en dólares, que la deuda en general es en dólares. Entonces, ahora se ha ido debilitando el dólar, pero se fortaleció también con el aumento de las tasas de interés, con lo cual los gobiernos tienen que pagar más de las monedas locales para obtener un dólar que se usa para servir la deuda externa. Hay países que están muy complicados, como nuestro vecino Argentina, que está en una situación de inflación más de 100% al año, con una situación de deuda muy complicada, se está quedando sin dólar y tiene un programa del Fondo Monetario Internacional ahí. Bueno, la situación está complicada. Justamente ayer y hoy día, 22 y 23 de junio, hubo una reunión en París convocada por el presidente Macron, que asisten más de 70 o 80 jefes de Estado y Gobierno y representantes de organismos internacionales, ONG, sociedad civil, para tratar de ver cómo pueden ser los elementos de un nuevo sistema financiero internacional que pueda responder a las necesidades que vive la economía internacional. Entonces están pasando muchas cosas. Entre medio está, bueno, hace un mes vimos el tema de los bancos, de la crisis bancaria de los bancos y que algunos tuvieron que ser absorbidos por los estados, digamos, Estados Unidos tuvo que ayudar, Suecia. Suiza. ¿Suiza o Suecia? Suiza, Swiss Bank Corporation. Tuvo que ayudar al otro lado. Eso ya se superó, hay una especie de estabilización. Sí, no ha habido. A ver, eso ocurrió más bien en marzo y abril de este año, ¿no es cierto? El Silicon Valley Bank, otro banco, el Credit Suisse, que tuvo que ser absorbido por el UBS, también suizo, y también programa de los gobiernos para apuntalar a los bancos y también dar garantías para que la gente no retirara los depósitos y no hubiera corrida bancaria. Afortunadamente, en mayo y lo que va de junio no se ha repetido que un banco haya que haya de cerrarlo, o intervenirlo, o que otro lo compre, pero hay que estar bastante alerta, porque hay muchas realidades sumergidas y no se sabe todo a ciencia cierta, incluso los reguladores han mostrado que los pilla por sorpresa estas situaciones. Claro. Por ahora, en los últimos 2 meses no han ocurrido quiebras de banco, pero la situación yo creo que es potencialmente inestable. Sí, yo quería llevarte una pregunta que es recurrente y que tiene de alguna manera vinculación con problemas concretos de los trabajadores. Vuelvo al tema de la inflación de alguna manera, porque el gobierno, Marcel, y además el Banco Central, quien está a cargo, digamos, de frenar el tema de la inflación, su obsesión es el tema de la inflación, ha tratado de abordar este tema a través de política monetaria. La tasa de interés es justamente una de las herramientas que tiene para controlar. Muchos economistas, Andrés, tú quizás has escuchado a varios, Ramón López, por ejemplo, ha sido bastante crítico respecto de la política del Banco Central. Antes que Marcel estuviera en Hacienda, cuando estaba en el Banco Central, se le criticaba por mantener tanto tiempo la tasa alta, porque eso genera, como bien decías tú, un impacto en la economía, se genera una constricción de la actividad económica. La pregunta mía tiene que ver con lo siguiente: ¿cuánto de efectivo hay que la tasa o que la política monetaria sea la herramienta más eficaz para controlar y el impacto que tienen los ciudadanos comunes y corrientes? Porque esto tiene un impacto además en los fondos de pensiones, porque cuando la tasa se mantiene alta,
para los efectos de la rentabilidad de los fondos podría ser beneficioso, pero sin embargo tiene un impacto en el dólar que afecta gravemente el rendimiento de los fondos. Entonces, por todos lados los trabajadores pagan las consecuencias. Sí. Bueno, hay dos mecanismos para enfrentar la inflación, o tres, puede haber otros también. Uno, lo que llaman política monetaria restrictiva, que es que los bancos centrales suben la tasa de descuento de lo que llaman los papeles, los documentos que le descuentan a los bancos comerciales, que tienen vencimientos más a futuro, y el Banco Central le adelanta la liquidez de inmediato, pero les cobra una tasa de interés. Ese es el mecanismo que el Banco Central empieza a afectar todas las tasas de interés de la economía, porque las tasas de interés son las tasas de interés de los créditos hipotecarios, las tasas de interés de crédito de consumo, los créditos de inversión, crédito estudiantil. Entonces, pero el Banco Central controla una tasa, que es esa tasa llamada de descuento de papeles de bancos comerciales. La sube para hacer más caro el crédito y empieza a subir todas las tasas de la economía, porque el costo del fondeo de los bancos le sube y los bancos le traspasan a los clientes, y empieza así una cadena de subir las tasas de interés. Al hacer más caro el crédito, la gente le queda menos dinero. Por ejemplo, que si tiene un crédito hipotecario, la cuota mensual del dividendo le sube, y queda menos ingreso disponible para consumo, por ejemplo. Entonces se afecta el consumo. Claro. La empresa invierte, los proyectos de inversión les sale más caro, los empieza a posponer. La gente que va a tomar un crédito hipotecario dice, no, está muy alto el interés, y las empresas constructoras ven que hay menos demanda de créditos hipotecarios y empiezan a disminuir la velocidad que construyen las casas, los edificios y las construcciones. Entonces, toda la economía empieza a frenarse para bajar la inflación, porque la idea es que el diagnóstico es que hay un exceso de demanda en la economía respecto a la oferta, y bajar. Ese diagnóstico ha sido cuestionado porque la inflación de los últimos 2 años es mucho por de origen externo. Sube el precio del petróleo, sube el precio de los alimentos, sube el dólar. Entonces, es más por el lado de un shock de oferta que haya un gran exceso de demanda en la economía. Quizás había mucha liquidez después de los retiros de los fondos de la AFP, de las transferencias del ingreso familiar de emergencia, 2021, pero estamos en 2023 Claro, ya. estamos en el 23, el 22 no hubo nada. El 22 ya este gobierno paró los retiros inmediatamente, redujo mucho el IFE. Entonces, la liquidez de la economía inmediatamente se redujo, no crecía la tasa del último gobierno, del año del gobierno Piñera. Entonces, pero estamos ya a mediados del 2023 y se sigue con la política de dejar la tasa de interés muy alta. Bueno, yo vi, todo el mundo que siguió un poquito esto, veo que hubo un fallo, hubo un acuerdo dividido dentro del Consejo del Banco Central, 3-2. Claro. La presidenta y 2 consejeros votaron que había que mantener la tasa alta, y el vicepresidente y una de las consejeras, otra consejera, votaron que no, que querían que bajara. Entonces, hay dentro del mismo Banco Central aparentemente ciertos disensos de qué hacer. Ahora, el Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda, salió muy contento. Cuando estaba presidente del Banco Central, estaba subiendo las tasas de interés, pero ahora que es ministro de Hacienda y que es más sensible a la actividad económica, está por distintos mecanismos. Claro. No tiene por el Banco Central autónomo, la institucionalidad, no puede el ministro de Hacienda ordenar que baje la tasa de interés al Banco Central, lo toma la decisión el Banco Central, pero ha sugerido de distintas formas que empiecen a bajar las tasas. Entonces, porque estamos por otro sombrero ahora, el de ministro de Hacienda. Sí. Pero esta semana, curiosamente, con lo que tú planteas, el ministro Marcel apareció señalando que como que era un logro de las políticas económicas del Banco Central el que se redujera un poco la inflación, que no subiera, digamos, tanto, 0,1, una cosa así, que es lo que subió en este periodo. Pero como si fuese un logro de las políticas monetarias, y tú planteas, digamos, de que es porque a nivel internacional hay se ha ido controlando. Entonces, ¿cuán efectivo es eso, digamos? Yo creo que hay un poco los dos, ¿eh? Yo creo que efectivamente, cuando tú empiezas a enfriar tanto la economía, porque las tasas de interés vienen subiendo de agosto del 2021, ya van a ser casi 2 años, estamos en junio del 2023.
llega un momento que empieza a aflojar la demanda, la gente tiene menos liquidez, los sueldos no suben, etcétera. Entonces, las presiones en el mercado de bienes por el supuesto exceso de demanda ya no están. Entonces empiezan a ceder. De hecho, este año la proyección del IPOM, del Índice de Política Monetaria del Banco Central, es 4,5, y el año pasado fue como 13. Entonces está bajando. Un poco yo creo que lo que dice Mario Marcel es un poco en la dirección de que convencer al Banco Central de que baje las tasas, decirle de interés. Mire, ya está bajando la inflación, es hora que empiece a bajar las tasas de interés. Un poco porque como gobierno ejecutivo paga los costos políticos de una economía desacelerada. Hay 1.700.000 personas que ya son entre desempleo abierto y personas de trabajador desalentado, que no entra, que no busca empleo porque no encuentra, pero que si se lo ofreciera trabajaría. Entonces hay señales de que la economía, para corregir un desequilibrio que era exceso de demanda e inflación, que se crea otro desequilibrio, pero esta vez en el mercado laboral, que es el desempleo. Entonces hay que tener cuidado de no crear un desequilibrio para corregir otro desequilibrio. Claro. Sí. No, sí, es complicado. Yo quería llevarte a otro terreno, aprovechando que estamos aquí con Andrés Solimano, doctor en economía, que ha tenido un rol importantísimo en distintos organismos internacionales, y para nuestros auditores es relevante tener a una personalidad de esta estatura. Y en algunos medios se está hablando, Andrés, de que estaríamos en presencia de un reconfiguramiento del escenario económico internacional a propósito del rol tan activo que tomó Lula, que viajó a China, y se vuelve a instalar este tema del BRICS. Para nuestros auditores, esta es la sigla que representa a Brasil, Rusia, la India, China y ahora Sudáfrica. Estos 5 países concentran un poquito más del 40% de la población mundial, entre un 20 y un 25% del Producto Mundial. Está solamente en manos de estos 5 países, y más de un tercio, y esto es relevante, más de un tercio de la producción mundial de cereales. Entonces la unidad de estos países es tremendamente gigante respecto a Estados Unidos. La pregunta mía es la siguiente: ¿qué hay de efectivo en esto, y qué posibilidad real hay de que, por lo que estuvimos leyendo en la prensa, se podría hacer la primera operación comercial entre Rusia y China que no sea en dólares? Sí, efectivamente ese es un tema muy importante el que plantea Luis. Hay una reconfiguración de la economía mundial, porque, por ejemplo, China, el año 1980, 43 años atrás, no representaba más de un 1% de la producción mundial. Sí. Y hoy día representa 17% del producto total. del producto total mundial. Se produce en China, República Popular China. Entonces, esa participación, como toda la participación tiene que sumar 100% o 1, otro tiene que bajar su participación si uno la sube, porque todo tiene que sumar 1. Estados Unidos, el año 80 era 30% de la producción mundial y hoy día es 25%. O sea, ha bajado la producción, claro. La participación de Estados Unidos, subió la de China. Y la India también. También la India ha aumentado. Los países G7 han bajado un poco, y el mundo en desarrollo sin China se ha mantenido, ha subido un poquitito. Entonces hay una reconfiguración de la distribución internacional de poder económico desde Estados Unidos básicamente a China. Bueno, eso es un cambio tan grande como que el que hubo después de la Primera Guerra Mundial, que Gran Bretaña, que era la potencia hegemónica económica mundial, le da paso a Estados Unidos. Claro. Entonces hay una reconfiguración de potencias hegemónicas en el sistema capitalista mundial. Bueno, China hay toda una discusión, qué tipo, si es socialista o capitalismo de Estado, claro. Socialismo de mercado, qué país es, pero no es Estados Unidos y no es Occidente. Entonces hay una producción, hay un modelo económico distinto. Y bueno, eso está trayendo cambios, muy importante. Y está esta organización que empezó en 2015 de los BRICS, ¿no es cierto? Sí. Que decía Luis. Es una asociación, no es un organismo formal, pero es una asociación de un país, el país más grande de Sudamérica, Brasil, Rusia, un país de enorme tamaño,
China de 1.200 millones de habitantes, India 1.300, porque hace poco India pasó a China en población, o sea, entre China e India suman 2.600 de los 7.000 millones de personas de la Tierra. Entonces, es un grupo, también está Sudáfrica. Que también es Entonces, grande el país. este es un actor importante. Crearon un banco, nuevo banco de desarrollo en Shanghái, en China, que opera en China para la infraestructura, financiado por los 5 países, crédito para infraestructura, el que lo preside la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que es la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo Mira, de los BRICS. Y esta semana han dado una delegación oficial de Brasil en China nuevamente. Claro. Entonces, a ver, una de las cosas que está tratando de hacer el BRICS, y creo que también influyó la guerra de Ucrania y las medidas de congelamiento de activos en dólares de Rusia, es tratar, y también es un tema que viene de antes, tratar de sustituir el dólar, o sea, crearle competencia al dólar como moneda internacional de reserva. Porque el país que tiene moneda internacional de reserva tiene una gran ventaja en el comercio internacional, en el flujo financiero, porque si yo tengo que pagar la deuda en dólares, tengo que primero generar un dólar, tengo que exportar, que me paguen en dólares y usar ese dólar para pagar la deuda. Mientras que si yo pago con mi misma moneda, es mucho más fácil. Es como una persona que, por ejemplo, trabaja en una panadería, panadero, y va a comprar al almacén del lado y le dice, págueme con pan, hagamos un trueque, una permuta. Yo le entrego arroz, le entrego aceite, y usted me entrega pan. Es mucho mejor para el panadero, porque el panadero no tiene que vender el pan y conseguir peso y con el peso ir al almacén del lado a comprar, sino que inmediatamente entrega lo que... Entonces, no tener que pagar en la moneda de reserva de otro país, que no sea su moneda nacional, es una ventaja. Entonces, China está firmando convenios para que se pueda pagar con yuanes, ¿no es cierto? O sea, la moneda nacional China. Y aceptar las monedas nacionales, con lo cual se sale del circuito dólar, con Rusia, lo que está esto, que decía Luis. Entonces, es un proceso, los cambios de moneda internacional de reserva toman años, desde la libra esterlina, que fue la moneda internacional de reserva hasta los años 20, pero ese proceso empezó casi a principios del siglo XX, o sea, puede tomar un par de décadas de sustituir una moneda de reserva por otra. Tampoco es tan evidente que el yuan desplace totalmente al dólar norteamericano, pero ya la omnipresencia está eso. Está ese tira y afloja, digamos. Sí, para tener un poco más de autonomía de los países del tercer mundo, por decirlo así, en sus relaciones económicas internacionales. Pero es una tendencia muy importante e interesante. Sí, pero a mí porque finalmente se ve que esta unión, digamos, de países sería como la contraparte del potencial Estados Unidos, OTAN, y están detrás de la guerra de Ucrania, ¿no? O sea, de Rusia con Ucrania. Finalmente, porque las guerras siempre son económicas las guerras, entonces, ¿estarían ellos, este tira y afloja estaría detrás de este conflicto? Sí, yo en parte sí. A ver, los BRICS no se han pronunciado como bloque entero respecto a la guerra de Ucrania, por distintas razones, por relaciones con Estados Unidos, con Europa. La misma China tiene relaciones económicas con muchos países, entonces no ha tomado una posición directamente, no se ha plegado al bloque Estados Unidos-Europa, pero tampoco esto se ha puesto en contra abiertamente. Han mantenido prudencia, sí. Claro, han mantenido una situación medio expectante, porque yo diría que los BRICS más lo analizaría como un bloque económico, socioeconómico, pero que tiene ramificaciones geopolíticas. Pero habría que ver en el caso específico de esta crisis geopolítica de la guerra de Ucrania, qué posición toma, porque también ellos tienen relaciones con países que son muy, muy importantes económicamente para ellos, para su comercio, como Estados Unidos, Canadá y Europa. Así que, pero también está, o sea, por lo menos no se han plegado solo a la posición de la OTAN y Estados Unidos, pero mantienen una cierta distancia. Nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Yo antes querría darte tiempo, Andrés, para que nos dieras tu opinión respecto a las perspectivas. ¿Cómo ves
queda un semestre ya prácticamente para terminar el año, concluir el año. Las metas inflacionarias quizás no se cumplan por parte del gobierno. La tasa de crecimiento también es improbable que la alcance el gobierno. Ha aumentado el desempleo, el empleo formal no crece. Bueno, ¿cuál es la perspectiva que tienes para nuestros auditores, Andrés? Sí, para Chile. Para Chile, sí. A ver, efectivamente, este es un año lento económicamente. El mismo Banco Central en el IPOM, que salió hace pocos días, ahora en junio, dice que cerraría el año entre menos 0,5 y más 0,25. El promedio está más cerca, está al negativo, menos 0,8. O sea, es más largo. Más grande, claro, podría haber una caída de la producción este año en el país, que es lo que se define como recesión. Seríamos el único país de América Latina, salvo Haití, que hay unas proyecciones también, pero el resto tendría crecimiento positivo y nosotros teníamos crecimiento negativo, si es que se da que haya crecimiento negativo, que está en las cartas del Banco Central que hace las proyecciones, lleva a las cuentas nacionales, hace todos los análisis técnicos. La inflación se ve una tendencia hacia la baja, sí, que quizás no llega a 4,5 al año, puede ser más tirado a 5, pero ya no es 12 o 13. Entonces va bajando. El problema del desempleo es muy serio, porque el problema del desempleo que muchas veces cuesta bajarlo, después, aparte del impacto social que tiene que la gente esté desocupada, porque le cae la fuente de ingreso, todo el drama que significa humano, familiar del desempleo, de querer encontrar un trabajo y no poder. Después, si la economía se estabiliza al nivel alto, puede costar, porque la proyección para el próximo año está entre 1,5 crecimiento del PIB y el año 2025 de 2,5. Entonces tampoco es que la economía se vaya a disparar. Entonces va a costar bajar el desempleo. Entonces este proceso de estabilizar la economía puede tener consecuencias varios años para adelante. Y mal empleo, además. Claro, aparte del problema de la composición del empleo, mucha informalidad y el empleo formal no sube. No, es una coyuntura difícil y eso tiene impactos sociales, impactos políticos también, que hay que también tener en cuenta. Muchas gracias. Es difícil. Se viene un... Bueno, agradecer a Andrés Solimano por su... Faltaron varias preguntas, el tema de las pensiones. Para la próxima vez vamos a tener que hablar sobre las pensiones. Y te avisamos, te avisamos que ya se está anunciando la marcha nacional para el 23 de julio. De julio. Sí, para terminar con las AFP. Es una tarea que todavía no terminamos, así que hay que seguir en eso. Me acuerdo de las grandes marchas de 2016, 2017. Así es. Bueno, un abrazo. Es importante que la sociedad civil hay que seguir reaccione, expresándose. Exprese su posición. No puede ser una discusión puro popular de la reforma previsional. Así es. Tiene que la gente... Bueno, muchas felicidades, felicitaciones, Andrés, y bueno, un gusto. Esperemos que no te mojes mucho este fin de semana. Un abrazo. Que estén muy bien. Auditores también, un abrazo hasta el próximo viernes.